Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este jueves. Para ello recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marcos, buenos días, bienvenido. Feliz Navidad. ¿Qué tal? Buen día. Vemos muchas caras felices. Esperemos que Santa Claus les haya traído lo que querían. Gracias, Desiderio García, por estar con nosotros. Feliz Navidad también, compadre. Feliz Navidad, Jesús. Feliz Navidad, Marco. Y feliz Navidad a nuestro auditorio. Gracias a usted que continúa con nosotros también. Y bueno, pues el día de hoy platicar sobre esta declaración que se da a conocer desde la Subsecretaría de Medio Ambiente, en donde se afirma que un amparo interpuesto por 40 empresas del sector energético y petroquímico, principalmente esto en el municipio de Altamira, impidió que Tamaulipas recaudara los 1.500 millones de pesos proyectados por el llamado Impuesto Verde. Apenas se lograron captar 50 millones de pesos destinados a programas para mitigar los daños ambientales. El funcionario estatal Karl-Heinz Becker Hernández, titular de esta subsecretaría, pues señaló que los amparos continúan en litigio, aunque confía en que el gobierno del estado ganará estos casos, argumentando que este cobro ya existía, pero pasó de ser un derecho a un impuesto. Mientras tanto, las autoridades han otorgado descuentos para lograr un ingreso parcial de recursos. Marco, este es un impuesto también que en los últimos meses dio mucho de qué hablar, por como mencionaba el funcionario, por la negación de parte de algunas empresas, y que bueno, ¿cómo lo ves tú, Marco? ¿Debería de mantenerse este llamado impuesto verde? Sí, yo soy de los que creen que si tú tienes tu casa y alguien viene y te la ensucia, pues te la tiene que limpiar, ¿no? Yo creo que Tamaulipas, el mundo, México, el mundo es de todos, y creo que quienes la ensucien o lo ensucien tienen que pagar las consecuencias, tienen que pagar este impuesto para mitigar el daño que causan. Hay muchas empresas, sobre todo este tipo de empresas petroleras, sobre todo empresas muy grandes, que vienen y te contaminan el mar, que te contaminan todas las playas, que te contaminan todo lo que te genera ingresos, y ellos se llevan una buena la nota y no quieren pagar ni siquiera algo que para ellos es realmente simbólico. Si estás hablando de 1.500 millones de pesos, habrá que preguntarles cuánto ganan esas empresas, en las cuales tienes que incluir a Pemex y tienes que incluir la Comisión Federal de Electricidad, y tienes que incluir a las comapas. Muchas comapas hacen su mugrero, recogen, te cobran por un drenaje y no tienen ni siquiera lagunas de oxidación en sus sitios para regresar el agua, aunque sea para riego. El impuesto tiene que existir. No pueden venir cualquiera a ensuciarte tu casa y que se vaya muy contento sin pagar lo que tenga que pagar. El tema aquí es cómo convencerlos a las empresas. México está dentro de una ley internacional en la cual hace constitucional el cobro de este tipo de impuestos. También hay que decirlo. Y hay que decir que también hace poco se empezaron a estas prácticas, y más el tema de los amparos es un tema que todavía está el tema de litigar este tipo de impuestos está demasiado joven, y creo que las autoridades judiciales tendrán que definirse también al respecto y hacerlo pronto. Digo, 1.500 millones de pesos no son muchos para lo que se requiere en cuestión climática. Estamos dañando mucho al mundo y no hay forma de resarcirlo, porque el dinero que teníamos lo estábamos invirtiendo ya en cosas que no pueden frenarse de la noche a la mañana. Así es. Desiderio, ¿tú cómo ves este impuesto que generó mucha polémica y que, bueno, pues, si se debe mantener o no? Mira, yo considero que estoy de acuerdo completamente con Marco, que es importante que este tipo de impuestos continúe. Creo que, y sin ponerme de abogado del diablo, entiendo un poco el lado de las empresas, porque debo recordar que este impuesto se metió directamente para este 2024, el año pasado en diciembre, aprobado por el Congreso del Estado, pero no venían claras las reglas de cómo se iba a cobrar, las reglas de operación de este impuesto. Entonces, ahí fue donde los empresarios vieron la luz roja, y muchos primero creo que se ampararon 15 y iniciando el año y continuando hasta, creo que las reglas salieron hasta junio, julio, y en ese periodo se ampararon las 40 empresas en ese aspecto. Tan es así que debido a eso, el mismo gobierno del estado por decreto hizo un descuento del 50% para el primer semestre, para que se acercaran las empresas y tener
hasta cierto punto una percepción, pero también es cierto que en parte es como te invitan dice, el próximo año vamos a jugar este juego, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas? Después te las digo. Y vas a entrar al juego a fuerzas, o sea, tienes que entrar directamente, ¿vas o no vas? Las empresas que entran en esto son las que creo que contaminan más de 25,000 toneladas de gases de efecto invernadero. Gran parte de estas empresas están en la zona conurbada de Altamira, Tampico y Madero, y son de lo que comentan, de la industria petroquímica. En esas van iniciativa privada y también Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y hay algunas de Reynosa y Nuevo Laredo. Aquí el punto es esto: las reglas no estaban claras. Aparte, como comenta Marco, hay impuestos federales, este es un impuesto estatal. En impuestos estatales, esto es también algo nuevo, porque hay solo 13 entidades federativas que tienen este tipo de impuesto, que es llamado impuesto verde. Entonces, al estar estudiando este tema, me sorprende increíblemente que brotaran demasiados anuncios de buffet diciendo, si tienes problemas con tu empresa, háblanos, nosotros te apoyamos para que te puedas amparar. Entonces, creo que en ese punto con las reglas que no estaban muy claras, pues creo que causan una apertura y que desgraciadamente se da a malas ideas en ese aspecto. Comenta el subsecretario que tienen confianza de que van a llegar a buen punto con respecto a estos cobros, pero independientemente la incertidumbre de las empresas al decir, oye, no sé con qué reglas voy a trabajar con ustedes, pues eso creo que fue lo que detonó los amparos. Al llegar a los acuerdos, a las mesas de trabajo y decir estos son los puntos en los cuales vamos a trabajar, pues yo creo que se van a solucionar. Ahora, hay un punto importante: este descuento que por decretos del 50% de los cobros, nada más va a ser 2024, el próximo año ya van con todo, el 2025. Entonces, por eso muchas también, como lo comentó el mismo subsecretario, muchas empresas que están amparadas, aún así, se vieron en la necesidad de pagar a aprovechar este descuento y pagar, y en dado caso, ya sea que los jueces, al final de cuentas, decreten a favor del Estado o de la iniciativa privada, bueno, pues ahí ya están como quiera blindados en ese gasto. Uh-huh. Y bueno, Marco, pues sí se ha aplicado de manera correcta, como decía Desiderio, o si hay esta falta de transparencia en hacia dónde iban destinados estos recursos que se iban a obtener por este impuesto, o a qué se debe esta negativa de las empresas. Es que el problema lo describe Desiderio con perfección. El tema eran las reglas. Pero finalmente también es confianza. La gran mayoría de los contribuyentes no pagamos a veces impuestos porque decimos antes de que se lo roben los rateros, ¿no? O sea, guardas todo el dinero para que no se lo vayan a llevar los demás. Es confianza, es trabajo que tiene que hacer el Estado, es trabajo que tiene que hacer también la Federación en ese aspecto. Creo que hay mucho por hacer en cuanto al tema ambiental. Hace muchísimos años, Manuel Cavazos Lerma, si mal no recuerdo, creó el Laboratorio Ambiental de Tamaulipas. Yo no sé si funcione. Pasas por ahí y está en ruinas. Sí. Ese laboratorio estatal debería de estar trabajando lo suficiente como para darle certeza a este cobro de impuestos. Dice mucha gente, en alguna ocasión estábamos platicando ahí con algún experto en temas y dice, ¿te has fijado que en el celular te aparece calidad del aire? Le digo, sí. Dice, ¿sabes cuántos sensores hay en Tamaulipas para medir la calidad del aire? No hay ninguno. Dice, Estados Unidos los tiene contados. Dice, México no tiene ninguno. Dice, ¿de dónde sacan eso? Le digo, es probable que los satélites y todo eso. Dice, sí, pero es muy ambiguo. Entonces, este tipo de trabajos
Tú imagínate, vas y le preguntas al laboratorio estatal que era su función y que tiene que estar siguiendo su función porque no ha desaparecido. Revisar la calidad del agua, revisar la calidad de los suelos, revisar la calidad, el daño que provocan algunas empresas al medio ambiente. Esa era su función. Y yo te quisiera preguntar, a veces tú llegas a un laboratorio de análisis clínicos donde batallan para los reactivos. Yo quisiera saber si ese tipo de laboratorios tienen el suficiente material y el suficiente personal capacitado para seguir operando como lo marcan las reglas, y sobre todo para hacer realidad ese tipo de impuestos. Yo insisto, el Estado tiene no solamente la necesidad, tiene la obligación de cobrarle a estas empresas por el daño que nos causan o por el daño que le causan a la atmósfera. No es probable, ni posible, ni siquiera saludable que vengan y te ensucien tu casa y nadie les diga nada, porque aparte con ese mugrero que ellos lanzan, se ganan miles y miles de millones de dólares, no de pesos. Son empresas demasiado poderosas como para que se estén midiendo en pagar 1.500 millones de pesos. Digo, si estás hablando de ese tipo de empresas de ese tamaño, ahora, siempre tendríamos que ser justos y hacer trajes a la medida para otras empresas, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto ya sería un tema secundario y en el que tendríamos que entrarle a un mayor análisis. Lo que hoy veo es, hay que hacer mayor trabajo en el laboratorio ambiental, a menos que solo sea la fachada por fuera la que esté en ruinas, y hay que hacer un trabajo serio en cuanto a informarle a la sociedad y a las empresas qué se está haciendo con ese recurso. Y yo creo que en la medida que tú incrementes la confianza hacia el contribuyente no vas a necesitar ni siquiera estarlo arreando. Uh-huh. Vas y pagas. Uh-huh. Desiderio, ¿tú consideras que esta negativa se deberá a eso, a esta falta de transparencia en que, bueno, pues esos pocos recursos que ingresaron, no sé si tal vez se emplearon lo que se había pues prometido? Sí, claro, y mira, y es una idea que tiene toda la ciudadanía, es decir, a ver, yo pago mis impuestos, porque si no los pago directamente me llega el directorio del SAT diciendo, hey, repórtate, con Lolita o con Dolores, en ese aspecto. Y luego dices, ok, pago mis impuestos, ya sea federales, estatales, municipales, dices, pero no veo dónde van mis impuestos. No hay una clara transparencia, es decir, bueno, ok, es un grupo de contribuyentes, esos contribuyentes están haciendo su aportación constante, pero pues uno espera que eso se vea. Debemos entender que los impuestos, tú cuando tienes una empresa, cuando percibes un dinero, cuando eres un trabajador, automáticamente el gobierno se convierte en tu socio, sin aportar nada. O sea, independientemente, el riesgo y la aportación económica es tuya y el gobierno se convierte completamente en tu socio. ¿Por qué? Porque según esto te da la certidumbre para que puedas hacer tus negocios tranquilamente, para que un ambiente sano, las reglas para operarlo y también pues, la mejora de la infraestructura. Pero si no ves eso, pues automáticamente el contribuyente pues, también se retrae y dice, a ver, espérate, ¿y ese dinero a dónde va? Ese dinero, igual dice, es que lo apliqué en tal cual lado, pero si no lo nota, la persona al final se desanima. Ahora, también es una cuestión de que hay mucho comercio informal, hay muchas personas que trabajan por fuera y que no pagan sus impuestos, sí, pero a ver, al final de cuentas, ese es trabajo de Hacienda, percibir la gente. El contribuyente que está cautivo, pues lo que espera es mínimo ver que el dinero que está que el gobierno le está quitando en manera de impuestos, bueno, se ven mejores calles, se ven mejores infraestructuras, en mejores parques. Debemos también ver que no nada más la contaminación por parte de partículas de carbono o por contaminación en el aire, sino también en otros estados se cobra la contaminación de los mantos acuíferos, el gran problema que hay de la contaminación de los ríos, lagos en México. Entonces, aquí mismo en Tamaulipas, más de un río, yo creo que si te metes a bañar sales como en el capítulo Simpson con un tercer ojo. Entonces, creo que ese punto es importante y creo que eso te tiene que ver con una cercanía entre la empresa, la iniciativa privada
y el gobierno del estado. No puedes decir, el próximo año les voy a incrementar los impuestos sin antes sentarte con las personas y decir, a ver, vamos a hacer este cobro, pero ese dinero se va a enfocar en esto. Y voy a estar en cercanía contigo y te voy a decir, estos son los avances con el dinero que ustedes nos dieron. Pero si nada más dices, bueno, hey, te espero con tu pago, y ya no hay más retroalimentación, pues bueno, yo creo que ahí es un problema. No es nada más que el gobierno estire la mano. Yo creo que debe también haber ese respeto también para el contribuyente. Uh-huh. Marco, ¿qué tan complicado, qué tan grave será el problema de la contaminación para el Estado? Digo, sabemos que hay otras entidades pues con mayores problemáticas, pero aquí en el Estado, ¿por qué esperar a que aumenten esos problemas? Sí, hay contaminación de todo tipo. Hay contaminación, sobre todo en el tema del agua, los comapas o la falta de infraestructura en cuanto a drenaje sanitario hace muy o bastante visible la contaminación de los ríos. Hay contaminación también por el uso de químicos en el campo, hay contaminación por el exceso de tráfico en las ciudades. Tú ves Ciudad Victoria, revisa el padrón vehicular que tiene la capital del estado, estás hablando de 115,000 vehículos registrados y poquitos más. Más motos y... Las motos, chécale cuántos habitantes somos y tendrías que... 1 de cada 3 habitantes de Ciudad Victoria, la edad que tenga y las condiciones que tenga, tiene un vehículo. O sea, eso, todo ese tipo de cosas hay que estarlas revisando. Por eso es lo importante de este tipo de impuestos. Y hay que dejar también constancia que también este tipo de impuestos se tendrían que manejar de manera más transparente, porque quienes los pagan son empresas bastante focalizadas, como para que no les des tú una forma o una trabajo visible. Hay que hacer un trabajo bastante serio para la administración de este impuesto. Lo tendríamos que comparar, por ejemplo, con el 2% que se le cobraba a los hoteles hace un tiempo, o que se cobra todavía, creo que ya subió al 3% a los hoteles, el uso de habitaciones y ese tipo de cosas. O sea, ahí hay un comité donde participan los empresarios y le dicen al Estado, ¿sabes qué? El dinero hay que invertirlo en la promoción de este centro turístico o en la promoción de este trabajo que hacemos en Ciudad Victoria, o lo que se hace en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en cualquier ciudad. Yo creo que el impuesto verde tendría que tener un comité, o tendría que participar ahí, o un comité mixto entre empresarios y Estado, para que todos entiendan y tengan la certeza de qué se le hace a este dinero. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial. No tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Café 2 estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país. Recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas, son 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo. Las rebajas navideñas ya están en la Villarreal. Aprovecha toda la tienda con 35% de descuento y 6 meses sin intereses adicionales, o el plazo de 6 a 12 meses y el de 12 a 18 meses. En esta Navidad, los mejores regalos los encuentras en la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Organización Radiofónica Tamaulipeca te desea feliz año nuevo.
Luisa necesitaba modificar sus documentos personales para que fueran de acuerdo al género con el que se identifica. Acudió a diferentes instituciones para rectificar su información personal, pero se lo negaron. Luisa se quejó ante el INAI y este instituto determinó que las autoridades debían modificar su información. Hoy sus documentos personales reconocen su identidad de género. El INAI me sirve. Gracias por continuar con nosotros. Desiderio preguntaba qué tan complejo es el tema de la contaminación en el estado. Mira, en las tablas en lo que estaba revisando no estamos ni en los más contaminados ni en los menos, o sea, estamos digamos que en el punto medio. Debemos ver casos, digo, el que se lleva el primer lugar es la Ciudad de México, y toda su zona ya, la metrópoli, la zona conurbada que ya se juntaron México, Estado de México, hasta Querétaro, y Morelos también creo que entran ya los programas de Hoy No Circula y los impuestos respecto a la industria que más contamina. Pero que de hecho Querétaro creo que fue el estado que percibió mayor, en el 2023 el mayor ingreso con respecto a ese impuesto verde. Pero no nos vayamos tan lejos también. Monterrey tiene niveles alarmantes de contaminación del aire también, Guadalajara. Y lo que comenta, tanto los incendios como el tráfico vehicular, pues va acumulando la contaminación. Ahora, hablaba Marco también acerca del el laboratorio ambiental. Y creo que es un problema a nivel político y no, sin hablar de partidos, es de que hay buenos proyectos que desgraciadamente no llevan una continuidad simplemente porque no se le ocurrió al gobernador en turno. Y es un problema muy serio. Habló tanto a nivel local, estatal como federal. Es de que cámbiale el nombre, píntalo de color, si nos sirve, le ponemos otro nombre y que siga marchando. Si no, bórralo completamente o ahórcalo, quítale el presupuesto y vele bajando hasta que, pues como dicen, muera solito en una esquina. Entonces, ese yo creo que es un problema. Si dijeran gran parte del impuesto que se va a recaudar de las empresas va a ser para actualizar y mejorar el laboratorio ambiental, bueno, yo creo que hasta sería una buena opción. Porque muchas de las empresas a las que se le está cobrando ese impuesto tuvieron que contratar empresas externas para que les hicieran los análisis de niveles de contaminación. Entonces, ese fue un gasto completamente aparte. Entonces, también es un área de oportunidad por parte del gobierno del Estado de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo te genero esos estudios. Pero pues también es un elefante que, ya no digamos elefante blanco, ya está en un cementerio, en el cementerio de ballenas el laboratorio ambiental, y creo que es un buen proyecto que debería tener continuidad. Y pues volviendo al tema de la transparencia y que debe de tener un feedback ese tipo de recursos, pues yo creo que es mucho trabajo también por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Es concientizar a empresarios de que los impuestos están funcionando, pero aparte que existe una mesa de diálogo y donde se dice, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Debemos recordar también que estos últimos años la zona de Tamaulipas fue agobiada por incendios forestales, entonces muchas de la zona también quedó devastada, entonces la reforestación es también parte de las prioridades. Pero desgraciadamente lo que se pierde en un incendio, la foresta que se pierde en el incendio, pues va a tardar varios años en crecer otra vez y llegar a su nivel máximo. Entonces, ese pulmón verde se perdió. Yo creo que una gran importancia es eso, generar pulmones verdes para poco a poco ir sumando y debilitar la huella de carbono que las empresas tienen aquí en el estado. Muy bien. Marco, estamos hablando de que, bueno, pues el problema no es grave, por decirlo, a comparación de otros estados, pero ¿por qué esperar hasta entonces, no?
¿Qué tan bueno, tan malo se ha venido realizando este trabajo en materia de medio ambiente aquí en Tamaulipas? Bueno, hay también que mencionar cosas. El sexenio pasado no tenía, en cuanto a nivel federal, no tenía ningún interés en el tema ambiental. López Obrador no vio el tema ni siquiera con el interés mundial que se le veía. Creo que estaba contaminado por Donald Trump, que tampoco tiene ningún interés en ese tipo de aspectos. Viene un trabajo muy importante, creo. Yo siempre dije, la presidenta que tenemos hoy es letrada, está estudiada, tiene un doctorado, tiene trabajo en cuanto a este tipo de áreas. Debe de entenderle lo suficiente como para que analicemos que Tamaulipas requiere trabajo de prevención de urgencia. Trabajo de prevención porque estamos desarrollándonos en forma bastante importante. Yo considero que es de los estados que tienen una mayor oportunidad en cuanto a la inversión para prevenir, y habrá que ver cuánta capacidad tiene Carl Beckers para gestionar recursos y para gestionar ante las empresas el interés de invertirle para que todo mejore, o para que todo se conserve, o para que todo mejore en el mejor de los casos, valiendo la redundancia, y que todos nos veamos beneficiados en ese aspecto. El tema ambiental es bastante interesante porque lo vamos iniciando y creo que casi es virgen en ese aspecto. Muy bien, Desiderio, el trabajo que se ha venido realizando. Creo que hay un área de oportunidad. Creo que concuerdo perfectamente con Marco de que el sexenio pasado a nivel federal la ecología, el cuidado del medio ambiente no era una de las prioridades. Tan es así también que varios programas de protección, contención de incendios, protección del medio ambiente, pues fueron... La misma generación de energía eólica. Exactamente, fueron satanizados, fueron ridiculizados muchas veces con un mensaje más político que técnico en ese aspecto. Entonces, sí se ve un cambio. De hecho, desde el principio de la toma de protesta en su discurso habló acerca de girar y mirar hacia las energías limpias, pero bueno, es un golpe de timón importante, y creo que el gobierno estatal también tiene un área de oportunidad en el aspecto de atraer recursos, trabajar, pero yo creo que también es muy importante pues el trabajo interno que se dé con organizaciones, empresarios, para poder generar la certidumbre de que al final se está trabajando y que se vea. Muy bien, bueno, pues agradecerles como siempre que nos hayan acompañado esta mañana. Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, buen día. Gracias, Desiderio García, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por el café, buenos días. Gracias a usted que nos sintonizó. En nombre de todo el equipo de RT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, ya viernes. Por lo pronto, que tenga un excelente jueves, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Esta es la máxima autoridad.